completamente convencido y justamente para el siguiente tema, que es el tema de los conflictivos, donde también tenemos muchas herramientas como para poder más o menos hacer algo, ¿no? Al respecto. Sí, queríamos hablar, de hecho, esta parte de la charla, enfocarla en la gestión de aula, pero de alumnos conflictivos. Contar un poquito nuestra experiencia, seguro que os ha pasado, si estáis ejerciendo o habéis ejercido alguna vez, pues que hay un porcentaje de alumnos o que no les gusta la asignatura o que directamente van ahí a liarla y no les interesa ni escuchar lo que hay que hacer o que dinamitan los juegos como tal. Entonces, bueno, vamos a hablar un poco sobre el tema. Sí que me gustaría empezar contando mi experiencia y luego retomaré y diremos algún ejemplo más, contando mi primera experiencia en cuanto a educación física que tuve, que fue previamente a las oposiciones. Me apunté a la Bolsa de Cataluña y me llamaron de un colegio que yo no tenía ni idea qué tipo de colegio era. Luego descubrí que en Cataluña los CMCs son centros de máxima complejidad y son centros, por lo que sea, pues que es un porcentaje más alto de inmigración, que hay problemas de convivencia, que las familias pues igual tienen un nivel socioeconómico más bajo y la verdad que eran clases muy pero que muy complicadas. O sea, me acuerdo que directamente la tutora, bueno, la profesora de educación física me dejó una hoja hablándome de cada curso. Yo en ese caso estaba dando clase de educación física, era mi rol únicamente de primero de primaria a sexto y me dejó como una pequeña explicación de cada curso lo que tenía que hacer. Pues bien, había una clase en particular que era cuarto, donde tenía 9 alumnos por clase y dirás, ¡qué maravilla! Pero aquí hay trampa, porque son 9 alumnos, porque era imposible dar clase. O sea, ella me dijo, intenta negociar con ellos a ver si te hacen caso en algún juego durante 5 o 6 minutos y luego solo quieren jugar al fútbol o quieren jugar al típico matar o al típico balón tiro. Entonces, claro, yo estaba opositando de manera paralela y yo tenía muy claro que frente a los supuestos de convivencia, pues tenía que dejar las normas claras, tenía que hacer un trabajo cooperativo progresivo, tenía que crear rutinas, fomentar la empatía. La vida real es otra historia. Y nada, me dijo eso y de hecho es lo que conseguí en los días buenísimos. Pues decir, mira, durante este mes vamos a trabajar un poco de condición física, a ver si podemos hacer algún juego, a ver qué tal funciona, tipo capturar la bandera, y en el momento que llegaba a un porcentaje de alumnos que no quería dar clase, pues tocaba hacer fútbol o tocaba hacer el juego este de matar, balón tiro o en cada comunidad se llama de una forma. Lo bueno de la clase es que cuando se hacían esos juegos, al menos sí que se movían y al menos decía, bueno, pues puedo haber cumplido un poco como docente de educación física, que se mueven y muchos alumnos solo se movían en educación física. Entonces, para que veáis que en ocasiones todas las actividades de gestión de aula que aparecen en los libros es complicado y sobre todo complicado, como era este caso, que daba 2 horas en total de educación física a la semana. Y luego mi otro rol, porque esto eran igual 14 o 13 horas, era de apoyo a sexto de primaria, para que veáis la locura del colegio, entre comillas. Mi rol con el tutor era simplemente estar atento para separar a los alumnos, para si había algún tipo de conflicto, ayudarles, escucharles, salirme con ellos. O sea, yo no estaba de apoyo. Era muy complicado, era muy complicado. A mí estuve solo un mes y medio, se me rompieron los esquemas. De hecho, entiendo que hay gente que les gusta como estos colegios y quieren ser parte del cambio, pero sinceramente hay algunas clases muy complicadas con el poco margen de acción que tenemos y salí airoso, entre comillas, haciendo eso. Sí que es cierto que luego había otras clases también conflictivas, pero eran más conflictivas en el sentido típico de educación física, que luego también hablaremos de ello. Y quería hacer pues esa distinción de una cosa es lo que te dicen en el máster de educación, lo que te dicen en el magisterio, lo que te dicen sobre el papel, y otra cosa es la inteligencia en el aprendizaje, que con todas esas herramientas, adáptate a lo que te da el grupo. Eso es. Al final, si hablamos de realidad educativa, cuando muchas veces digo, hablemos de realidad educativa, hablamos o sea, exactamente de esto, ¿no? De cómo hacer que un grupo tenga buena convivencia cuando muchas veces es un grupo que ya viene viciado del curso anterior, de que se juntan. Claro, porque aquí tenemos muchísima tipología, ¿no? De lo que podría ser una clase conflictiva. Podemos tener la típica clase que la mayoría son alumnado normal, por así decirlo, en cuanto a comportamiento se refiere, y luego tenemos a dos, tres disruptivos que sí que son fáciles de señalar. Luego tenemos grupos que tienen como cuatro o cinco grupos distintos en los que tienen malas relaciones entre estos cuatro grupos, cinco grupos distintos. Luego tenemos clases en las que ya son como cuatro o cinco personas las que no son disruptivas, pero no quieren hacer absolutamente nada por la razón que sea. Entonces, ¿qué pasa? Que al final tenemos muchas
formas, muchísimos tipos de clases con mala convivencia o en las que se puede hacer poco a la hora de cambiarles un poco la mentalidad y que sean parte de la clase. Entonces, esto es lo difícil. Lo difícil, y siempre hago la misma analogía, pero realmente la frustración es inevitable, pero tenemos que abrazar esa frustración a la hora de querer aprender y mejorar como docentes, mejorando ese estuche, ¿no? Yo siempre digo el estuche donde tengamos diferentes, como digo, bolis, rotuladores, subrayadores, lo que sea, en el que en cada momento yo pueda utilizar esa herramienta o ese boli de, mira, pues esto lo voy a utilizar ahora a ver si me sirve o no, y si no me sirve, pues bueno, yo sigo probando. Entonces, en este caso en concreto, funciona literalmente así. Hay grupos en los que vas a hacer una estrategia y te va a salir bien, grupos en los que vas a hacer estrategia y te va a salir doblada, literalmente, y vas a pensar que hay grupos que no se puede hacer absolutamente nada. No soy de esa forma de pensar. Creo que a lo mejor no vas a convertirlo en la clase más cooperativa del mundo, pero sí que vas a tener ciertas mejoras. A ver, aquí realmente yo lo que creo es, ya sabemos muchos las diferentes estrategias que se pueden hacer, pero sí que creo que el dar ese rol de responsabilidad al alumnado que no quiere o que simplemente está más enfocado en distraer o tener esos comportamientos disruptivos. O sea, sí que es cierto que hay veces que eso es prácticamente insalvable y es una cuestión ya de convivencia, de normas de centro, a nivel de que tú pongas esas barreras que decía, ¿no? Diego al principio, de decir, mira, sobre todo asertividad, ¿no? Mira, tú me haces sentir así o tú me estás perjudicando así, actuando de esta forma, entonces yo no lo puedo consentir, ¿no? Hacer esa comunicación asertiva más que esa comunicación de te estoy culpando, que quizás esa persona ya tenga esa culpa de su entorno familiar o de su vida. Entonces, yo también pienso que los docentes lo que tenemos que tener primero que todo es esa empatía y ese desarrollo personal a la hora de saber gestionar a ciertos adolescentes que se salen un poco de esta normalidad de conducta, ¿no? Entonces, lo primero que haría yo con estas personas, si se pueden señalar, son entrevistas individuales. Entrevistas individuales es, claro, es lo que decía Diego, como él dice, es un centro de máxima complejidad, ¿no? A nivel de conducta, y esto pues son casos ya un poco en el que la ayuda debería venir más a nivel, pues eso, del Estado, de consellería, de donde sea, que te pongan programas donde puedan tener ese rol activo dentro de proyectos como huertos, como de hecho, en mi instituto se hacía antes y funcionaba. Cuando tenían esa responsabilidad sobre proyectos que formaba parte del centro, funcionaban. Pero sí que es cierto que cuando hablamos de una clase tipo, una clase normal, como pueda ser, como digo, estos dos, tres personas, cuatro, que no quieren hacer nada, que distraen, que tienen conductas irrespetuosas, etcétera, etcétera, yo parto de la base de hacer entrevistas individuales. ¿Qué significa esto? Pues que yo le pregunto, bueno, básicamente, que cuál es el motivo de actuar así, cómo se sienten, cómo les va la vida fuera del centro. O sea, sacar información realmente de por qué crees que ellos pueden llegar a hacer eso. Al final aquí también entra la labor, como digo, de docente, de vocación, de querer cambiar o transformar lo mínimo que puedas. Luego te vas a poder pegar contra una pared o no, pero partes de aquí, partes de, yo me preocupo por ti, yo te estoy preguntando porque me interesas, porque quiero que cambies y eso es lo primero que hay que hacer. A partir de ahí, pues darle responsabilidad, darle roles activos, intentar también no jugar, o sea, es decir, lo que decía también Diego en el sentido de que lo que nos dicen en el máster, en la oposición, ¿no? En todo, a nivel de, pues, que todos tengan los grupos de forma mixta, pues eso, heterogénea, tal, pues muchas veces a lo mejor esta persona que esté con sus tres, cuatro personas de confianza, con un reto muy concreto, funciona mejor que si quieres meterlo a dedo con otras personas para que coopere y mejore, como digo, esa cooperación. Bueno, pues si quieres frustrarte y gastar muchísima energía, pues puedes hacer eso, pero a lo mejor quizás es mejor generar esas experiencias positivas con personas de confianza y a lo mejor incluso separadas de otras, que son las que a lo mejor le está generando, ¿no? Esos comentarios irrespetuosos o lo que sea, te funciona mejor. Entonces luego aquí entraríamos también en el tema de qué aspectos tenemos que adaptar dentro de las sesiones, a nivel de reglas, de lógica interna de los juegos, a nivel de agrupaciones, a nivel no sé, como digo, de espacios. Todo esto, incluso de contenidos. ¿Por qué no? Yo me he dado cuenta de que tú a lo mejor tienes una programación que te ha funcionado el año anterior con el mismo curso, con el mismo nivel, llega el siguiente año, empiezas a plantear ese mismo contenido, ese mismo deporte, esa misma dinámica, lo que sea, y ves que te estás pegando continuamente contra la pared en cuanto al trabajo colaborativo, por ejemplo. Ostras, pues a lo mejor, aunque no parezca que sea como muy, no sé, como que no sea algo bueno a nivel de lo que nos dice la ley, sí que es verdad que a lo mejor debes hacer contenidos más individuales o de grupos reducidos
¿no? Por ejemplo, con deportes más de tipo, pues a lo mejor pilota valenciana, bádminton, condición física más alargada, donde tienen ese rol a lo mejor más individual. Y a partir de ahí, poco a poco, exponerlos a experiencias más pequeñas en cuanto a cooperación y colaboración. ¿Por qué? Porque a lo mejor te das cuenta de que así funciona y de la otra forma, por mucho que intentes, por mucha metodología que impliques, o sea, no funciona absolutamente nada. Y esto pasa. Entonces, lo que quiero mandar aquí, bueno, tanto yo como yo, a nivel de mensaje, es de una, es normal que os frustréis en cuanto a que hayan casos que no se puedan resolver. Dos, que a lo mejor lo que tienes que hacer es incluso cambiar toda tu programación únicamente en un grupo o en un nivel, puesto que no hay forma. Y a lo mejor, repito, al siguiente año con ese trabajo que has hecho, sí que a lo mejor ayuda a que el siguiente año esté mejor, pero bueno, eso es otro rollo. Y luego a partir de ahí que nos preocupemos, o sea, no que culpemos y que señalemos de forma de no quiero saber nada más de ti a esas personas que están generando ese mal rollo, sino que realmente nos preocupemos por su vida, nos preocupemos por su rol dentro de la clase, que estas entrevistas o que estas opiniones que tenemos sobre ellos, que a lo mejor son bastante negativas, pero de forma asertiva, como decía antes, se las comuniquemos en privado, nunca en público, porque son personas que están esperando en público a crecerse, a hacerse de notar. Y todo esto, con todo este entramado y con estas pequeñas pruebas que podemos hacer, creo que algo podemos conseguir. Sí, totalmente. Y creo que un poco en tu discurso saco de forma implícita esas pequeñas victorias, ¿no? Igual una pequeña victoria que te tienes que plantear y tienes que reducir esos objetivos de aprendizaje. No tienes que tu alumnado aprenda una estrategia compleja y cooperativo. Para mí una pequeña victoria era la actividad que había propuesto. En vez de 5 minutos hemos jugado 12 minutos y no ha habido ningún tipo de conflicto. Ya he ganado, vale, ya he ganado. Me voy a parar. ¿Qué me ha funcionado para que pueda practicar actividad física durante 12 minutos? La que yo había elegido. Pues bien, esas cositas creo que también hay que reducir y dejarse en la vida real a veces, pues la ley un poquito de lado y lo que dicen los libros y adaptarlo en ese caso. Y se me olvidaba Luego, una cosa, perdón. dale, O dale, sea, dale. Sí, dale, como Pablo. lo acabas de mencionar, lo de pequeñas victorias, más lo relacionado con tema feedback positivo, que Mm, esto es súper importante. Cualquier cosa buena que haga este tipo de personas, hay sí. que reconocerlas. Mm, Porque es que nos pasa a todo el mundo, que lo malo lo decimos siempre, pero nunca decimos lo bueno. Estas personas, al final, muchas veces, no siempre, evidentemente, son personas con, pues eso, con una falta de cariño, de afecto, que tienen pues, una serie de problemas, familias desestructuradas, malas relaciones personales. Cuando nosotros damos cariño y alimentamos un poco ese ego dañado, los tenemos en nuestra mano. Y yo creo que el decir las cosas que hacen bien, el ponerle, darles esa responsabilidad y luego nosotros darles afecto, aparte de que cuando hacen algo bien, decirlo, creo que también es muy, muy importante, que se me había olvidado. No, no, y es que es así, es lo que tú dices. Muchos de estos niños tienen la autoestima bajísima, están acostumbrados a estar siempre en el conflicto. Y de hecho, a mí cuando me compartían alguna historia de los niños que más me la liaban, o sea, me la liaban a niveles espectaculares de pegar, de me tirar una piedra, luego me compartían que habían sufrido malos tratos, que habían sufrido de todo. Y digo, es que aún está demasiado bien, aún está demasiado bien. Por eso, en ese sentido, creo que es muy importante, pues eso, empatizar y no ver a todos los alumnos pues, de la misma forma. Yo sí que he conseguido, hablando de esos alumnos quizá más conflictivos, cuando tienes una clase normotípica y quizá uno se te escapa, siendo tutor sí que he tenido más victorias y justamente atacando eso que has dicho, de escuchándoles, teniendo entrevistas individuales, acercándome más en el patio, comprendiendo por qué hacía ciertos aspectos que era para llamar la atención. Entonces, de nuevo, una propuesta que funciona muy bien en ese sentido es escucharles siempre y cuando tengas una clase al uso más o menos controlada que pueda trabajar autónomamente, que no siempre se da. Y también quería aquí poner dos casos ejemplos, que serían más en este tipo de clases que tenemos un alumno, dos alumnos que nos la suelen liar, pero de forma tampoco muy recurrente. Y es la comentó Pepe en el podcast anterior, pero para este tipo de alumnos me he acordado, me funcionó en un colegio que estuve Altea, que era la disculpa creativa. Un alumno que me la liaba un montón, a la par tenía muchísima vergüenza. Entonces, cuando poníamos lo de la disculpa creativa de me la estás liando, la has pegado a no sé quién, acuérdate que cada cosa que hagas vas a tener que explicarle a la clase por qué lo has hecho y de forma creativa, o sea, te van a escuchar. Ya reducía mucho esos pequeños conflictos dentro de clase. Y por otro lado, otra propuesta que comparte para Castaño en el libro este de actividades prácticas, creativas y útiles es la de empezar dando.
Él dice que le ha funcionado, esta yo no la he aplicado, pero os doy esta herramienta. Le ha funcionado, de nuevo, en una clase que funciona bien, pero hay un alumno que por lo que sea no quiere escuchar o no quiere hacer actividad física. No quiere hacer actividad física, no suele llevarse bien con las explicaciones de 1, 2, 3 minutos y le gusta ir a la suya. Bueno, lo que él hace es decir, vale, tú tienes un espacio. Mientras yo esté explicando, puedes hacer lo que quieras por el espacio, siempre con algún condicionamiento, y cuando yo acabe de explicar, con ciertas reglas, ya puedes entrar al juego. De que eso, en cierta manera, también le ha funcionado. Obviamente esto hay que adaptarlo bien, de manera progresiva, que no rompa la clase, que no valga todo, hacerle ver también al resto de la clase por qué se da esa situación en concreto. Es complicado, pero bueno, para soltar también alguna propuesta más concreta con clases más al uso. Por cierto, siempre lo decimos, a ver si habéis llegado hasta aquí. Hoy es una frase, hoy tenéis que dejar una frase. Ya cuando me tocó a mí hubo polémica, Piaget ya no tiene cifosis, pero os quiero que pongáis, si estáis por aquí todavía, el hueco poplíteo de Pila Teleña. Hueco popliteo de Pila Teleña. Y aquí una revelación. Pila Teleña no es una chica, ¿eh? Es un chico. ¿Tú eso lo sabías? Igual lo has estudiado. Pila Teleña es chico, ¿eh? Es Augusto Pila Teleña. Ahí lo dejo. Pues la Dato. verdad es que no lo conocía. Bueno, el hueco papelito sí, ese hueco que está detrás de la rodilla. Sí, eso sí, eso sí. Eso sí, eso sí. Pues mira, para acabar, el último apartado que teníamos antes del clásico off topic era hablar un poquito de la